Vamos a irnos hasta la capital de la República. Conversamos con la congresista Susel Paredes, quien tuvo la valentía de decirle ayer: ministro, vete a tu casa, vaya a dormir, vaya a cuidar a tus nietos, en fin, algo así. ¿Por qué? Porque vamos a conversar con ella porque queremos saber de qué sirvió la presencia del ministro de Interior en el Congreso de la República, ¿no? Y cuáles son sus puntos de vista con respecto al tema de la inseguridad ciudadana que se vive en estos momentos. Congresista, ¿cómo está usted? Buenos días, bienvenido a Exitosa. Muy buenos días, muy contenta de poder comunicarme con ustedes, con todo el pueblo de Puno, y aquí a disposición para contarles que en la presencia del señor ministro no ha servido absolutamente para nada, porque el señor ha ido como si fuera un campeón, ha hecho no sé cuántos miles de operativos, pero a la hora que en mi despacho hemos hecho el análisis, para, dije, desarticular 2 organizaciones criminales, ha tenido que hacer 2.800 operativos. O sea que él lo que ha hecho es disparar a la bandada de pájaros y alguno pues siquiera cayó. Porque eso significa que no hace un trabajo de inteligencia. Uno no hace tantos operativos para encontrar a una organización criminal. Tiene que trabajar con inteligencia y da el golpe ahí donde tú sabes que están los delincuentes. Uh-huh. En suma cuenta, Susel, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que bajarle el dedo a este ministro o automáticamente debió irse, digamos, luego de su fracasado intento de querer explicar de repente el trabajo, entre comillas, que hace pues a favor de la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana? Sí, no, muy mal, en realidad. Lamentablemente, lo que está pasando en el Congreso de la República es que hay una mayoría que blinda a Dina Boluarte y naturalmente blinda al ministro del Interior, porque él es el que blinda, o sea, entre ellos dos se blindan, los dos se necesitan. Y como hay un pacto entre la mayoría congresal y Dina Boluarte, entonces no lo quieren censurar. Igual nosotras en nuestra bancada estamos buscando las firmas, en este caso son 33 para que se presente la moción, y sí va a estar bien difícil conseguir 66 para que se vaya el ministro. Pero nosotras, y yo especialmente soy una mujer que no me canso, no creían que íbamos a poder llevarlo al Congreso a responder las preguntas. No van a conseguir, dijeron, pero conseguimos. Entonces, lo que necesitamos es trabajar y también que el pueblo sepa quién está blindando a ese ministro y por lo tanto a Dina Boluarte, y quienes estamos preocupados por la situación tan tremenda que estamos viviendo producto de las extorsiones, los homicidios, los secuestros que están a nivel nacional. Ya nadie puede poner ni siquiera una bodega. Las 8. Claro, congresista, pero ¿qué pasó con ¿qué pasó con ese Congreso que cuando en el escenario de Pedro Castillo Terrones al Congreso no le gustaba el ministro y se lo bajaban en el acto? ¿Qué pasó con ese Congreso? ¿Dónde está? Bueno, ¿qué le puedo decir? Mire, ahora como me han castigado por mis declaraciones de Exitosa en Lima, tengo que andarme con cuidado en la forma que digo las cosas, pero igual las voy a decir. Lo que ocurre es que hay un pacto, pues también, entre también Perú Libre está votando con el fujimorismo. Entonces, aquí están la derecha, pero están votando juntos. Aquí lo que hay es un gobierno de la derecha con Dina de títere. La señora Dina Boluarte es un títere, ella hace lo que le ordenan, porque sabe que si no las obedece, la vacan. Y del otro lado, no quieren vacar a la señora Boluarte, porque si la vacan, tenemos que irnos solos congresistas. Entonces son el hambre y la necesidad. Nosotros somos una mayoría de oposición, que no le tenemos miedo, porque sabemos que este ministro te hace seguir, este ministro te hace oír, ¿no? Entonces, pero mire, hay que ser valiente, porque si no, yo con qué cara miro a la gente cuando camino por la calle. Entonces,
Esto yo tengo que decirles las cosas como son. Y hay un pacto para defender a Dina y por lo tanto para defender a este ministro del Interior que no está trabajando bien. Otro dato importante. El presupuesto de un ministerio se divide entre gasto corriente, que es las planillas, imagina con la cantidad de policías que hay, hasta esta fecha ya ejecutó el 70%. Pero hay otro rubro que es gasto de inversiones, que son para los proyectos de inversión como escuelas de policía, comisarías, departamentos de investigación criminal que requieren infraestructura. Y nosotros sabemos que las comisarías se están cayendo a pedazos, ni te digo de los patrulleros, porque los narcos, los mineros ilegales tienen mejor carro que los patrulleros. El patrullero no lo alcanza al carro del narco. Entonces, eso solo ha ejecutado el 34.4%. ¿Qué quiere decir? Que no ha tenido capacidad administrativa, ejecutiva, para gastar el dinero para los proyectos de inversión. Y eso sí es imperdonable, porque en todo el Perú las comisarías están mal, las escuelas están pésimas. Entonces, ¿cómo es posible que el ministro no se haya preocupado de gastar la plata? Porque, o sea, si ya no tienes plata, ¿qué vas a hacer? Pero tienes, ya ha gastado un tercio. Parece que se esconden la plata congresista como si fueran de ellos, ¿no? Como si fuera su plata. Bueno. Pero ya hay algunas medidas que se han tomado desde el Ejecutivo producto del paro en Lima, del sector transporte, y una de las medidas congresistas es la ampliación del penal de Chayapalca, ¿no? Que está en Tacna, efectivamente, pero que también le compete a la región Puno, y seguro sabrá usted que Juliaca ya es un punto rojo a nivel del mapa del delito del país, porque tenemos igual todos los días crímenes, tenemos asaltos, robos, y eso no va a terminar agravando porque ya hay un pronunciamiento de ambos gobernadores, de Puno y Tacna. ¿Cuál es su posición frente a esta disposición de ampliar el penal de Chayapalca? Mire, felizmente la construcción de los penales no está a cargo del Interior, sino de Justicia, porque el INPE depende de Justicia, no de Interior. Entonces ahí, ojalá que ese ministro pueda tener la capacidad de ejecutar. Las 8:22. No es del ministro del Interior. Ahora, mi opinión es que sí es importante la ampliación de ese penal, porque necesitamos más penales. ¿Por qué? ¿Está usted de acuerdo entonces? ¿Está usted de acuerdo con que se amplíe el penal de Chayapalca y trasladen ahí a los extorsionadores, a los asaltantes, a los sicarios? Sí, sin embargo, entiendo, tiene usted un punto de vista con respecto a lo que ha dicho el Premier, ¿no? Se ha dicho que es una pampa desolada y que todo, o sea, como es una pampa, sencillamente pues hay que hacer lo que dice el gobierno en estos momentos y sin pensar de que estos delincuentes van a ir a vivir, sus familiares y sus amigos van a ir a vivir a Tacna, se van a vivir a Puno y, como lo ha dicho el Lourdes, a Juliaca, que es una zona comercial. Congresista, manténganse en línea, por favor, porque vamos a permitir la participación del público. Aldo, te escuchamos. Buenos días. Por favor, Muy bien, muy buenos días. Buenos días. Señores periodistas, y un saludo para la congresista Susel. Justamente a propósito de la opinión de la señora congresista, yo quisiera decirle con toda tranquilidad respecto a este problema de las de los lugares donde pues deben estar los delincuentes. Señora congresista, con el mayor respeto, ¿no sería necesario una normativa legal a fin de que cada departamento, cada región tenga el control de todos sus delincuentes? ¿Por qué Puno puede ser elegido como un basurero delincuencial para que finalmente haya una influencia de todos los familiares y conocidos de estos delincuentes de alta peligrosidad? Es hora que se haga una ley, señora congresista, para que todos los delincuentes que nacen, por ejemplo, en Puno, se queden en Puno y tengan su penitencia acá en Puno. Los que están en Lima, también en Lima nomás. No podemos estar exportando a otros departamentos delincuentes de alta peligrosidad que no pertenecen a nuestra región. 1. 2. Cuando decimos nosotros representación nacional, posiblemente, siempre con el respeto que se merece, ¿a quién representa Susel Paredes o Susel cuando
vemos de que lamentablemente todo lo que ella dice, nadie lo respalda, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, yo le digo algo finalmente. Tenemos el problema de la delincuencia. Me gustaría preguntar, siempre con respeto, ¿usted presentó alguna ley, un proyecto de ley, donde definitivamente tengamos que poner a coto o podamos menguar por lo menos la delincuencia a nivel nacional? Muchas gracias. Gracias, Aldo. Congresista, adelante. Bueno, yo también, con todo respeto, tengo que decirle al señor, con todo respeto, que en Lima tenemos los penales más grandes del Perú. Nosotros tenemos al penal del Lurigancho, tenemos Ancón 1, tenemos Ancón 2, y en la región Lima tenemos Aucayama, en el Callao, que es prácticamente parte de Lima, porque estamos juntos, tenemos Sarita Colonia. O sea, nosotros tenemos los penales más grandes del Perú en Lima. El tema es que si vamos a poner con todo respeto le digo, ¿no? A cada delincuente donde ha nacido, entonces vamos a mezclar a todos, a los primarios, a los más peligrosos, todos juntos. No, tiene que haber una división científica de dónde poner a los delincuentes. Ahora, que no sea, ustedes no quieren que sea porque no sea en Puno, en Lima no quieren que el Lurigancho siga estando en Lima. Y los de Lima Norte no quieren que sean con 1 y Ancón 2. Y los del Callao no quieren que esté Sarita Colonia. Pero están. Y con todo respeto le digo que las normas se hacen con carácter nacional, ¿no? Y cuando me pregunta a quién represento, ahí tengo que explicarle al caballero, con todo respeto también, que lo que dice la Constitución es que los congresistas representamos a la nación. Somos congresistas de la República. Sin embargo, somos elegidos por una jurisdicción. Yo fui elegida por Lima, pero yo represento a la nación. Bueno, ahora, congresista, el pueblo de Puno no quiere ahí la cárcel, tiene que hacer sentir su voz y enviarle al ministro de Justicia su posición. Bien. ¿Para qué? El Ministerio ¿será de posible, Justicia, congresista, será posible que nos pueda atender unos que minutitos más? Lo decide el Ministerio de Justicia. Claro que sí. Congresista, le suplicamos que nos pueda acompañar unos minutitos más, porque queremos ir a la pausa, porque tenemos interés de seguir conversando con usted. Y lo que Aldo decía no era, desea en todo caso sacarla de contexto, sino lo que decía es que por qué que teniendo tantas buenas ideas, los demás congresistas no lo apoyan. Respaldan, o sea, básicamente creo que eso. Pero, sí. Pero le rogamos, por favor, que se mantenga en línea. Vamos a una breve pausa y volvemos. Congresista, ¿le parece adecuado la respuesta del gobierno frente a este tema de la inseguridad, ¿no? De un proyecto de ley que envía, que aparentemente cuyo contenido ya está considerado en las normas actuales, ampliar el tema del penal de Chayapal, que en fin, o cuál debería ser, digamos, que el direccionamiento que tendría que tener el gobierno a efectos de poder resolver este tema de la inseguridad ciudadana en el Perú? Ya, primero hay que dividir el tema en dos partes porque creo que hay una confusión. La lucha contra el crimen se divide en dos: delincuencia común y crimen organizado. La delincuencia común se combate desde lo que llaman el trinomio de la seguridad ciudadana, con la comisaría, la municipalidad y su cuerpo de serenazgo y las juntas vecinales. Porque estamos hablando de delincuencia común, que es quien te roba un celular, la bicicleta, ¿no? Son personas aisladas, delincuentes aislados. Pero tenemos otra problemática, que es el crimen organizado. El crimen organizado es estructurado, jerárquico, especializado, funciona como una empresa. Entonces allí están, por ejemplo, organizaciones criminales que tienen algunas actividades
que todos los peruanos ya conocemos, como el narcotráfico, la trata de personas, la minería ilegal, la tala ilegal y otras actividades, ¿no? El secuestro y extorsión. Entonces, eso no se puede trabajar con la Junta Vecinales, la comisaría, no. Se trabaja con inteligencia. Y la inteligencia la llevan a cabo, la trabajan y la estructuran los policías. Entonces, yo entiendo que el pueblo de Puno no quiere una cárcel pues en Puno. Muy bien, háganlo saber al Ministerio de Justicia, porque la parte punitiva, que es cuando se detiene al delincuente, ya sea delincuente común o delincuente peligroso de crimen organizado, quien los clasifica y los manda a los penales según la categoría de seguridad que tiene cada penal, porque no todos los penales reciben los mismos presos. Entonces, eso lo decide el Instituto Nacional Penitenciario. Entonces, aquí tenemos que trabajar la delincuencia común, trabajar en acciones de inteligencia, y cuando ya tienes ubicados a los puntos, tienes el organigrama de la organización criminal, recién haces el operativo. Antes tienes que hacer un trabajo conjunto con la Fiscalía para hacer intervención de las comunicaciones, tienes que hacer observación, vigilancia, seguimiento 24 horas durante meses, hasta que encuentras quiénes son los de la cúpula de esa organización criminal, ¿no? Y como te digo, las organizaciones criminales tienen una super logística. Tú vas a los ríos donde están los taladores ilegales o los mineros ilegales, ¿no? O los tratantes de personas, y ves el bote de los delincuentes con 3 motores y el bote del policía que se apaga cada rato. O la camioneta 4x4, ¿no? Nueva, así, Hilux del año, del narco. Y el patrullero se apaga cada rato. Entonces, lo que yo digo es que tenemos que tratar las dos cosas. Mi crítica principal al ministro del Interior es que él no está trabajando adecuadamente la intervención al crimen organizado. Y eso se tiene que trabajar con inteligencia, con absoluta discreción, con muchísima paciencia y con gente con experiencia. Ese es un trabajo de 24 horas por 7 durante meses. Está muy claro su posición, muy clara su posición. En todo caso, usted va a respaldar este proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal e incluye el tema del terrorismo urbano. No, yo lo he rechazado ayer. El terrorismo urbano es una mentira, es un adefesio, porque fíjese usted, el terrorismo es una metodología que utilizan los grupos que tienen como objetivo tomar el poder. Sendero Luminoso, por ejemplo, claro, politizado, cometía ¿no es actos terroristas. Así es. Pero ¿cuál era su objetivo? Tomar el poder. Claro, Los talibanes, un grupo teocrático, ¿no es cierto?, que ahora gobierna Afganistán, también utilizaba metodología terrorista. Pero el crimen organizado no tiene por objetivo tomar el poder. Lo que quiere es ganar plata. Y para eso se organizan y lo hacen de manera muy eficiente. Y claro, encima tienen la plata y la logística que quieran. Ellos tienen avionetas. Claro que tienen, sí. como les digo, los mejores autos, todo. Claro que sí, dígame. claro Por la eso posición. yo he votado en contra, porque eso es un engañamuchachos. Clarísimo el punto de vista de usted. Total, y más bien lo que busca es decirle a todo el mundo terrorista. Claro, hasta los que van a bloquear carreteras Así producto es. de las protestas. Clarísimo, ¿no? Eso es lo que contiene este proyecto de ley. Vamos a la línea telefónica. Permítanos, por favor, congresista, una participación más. Pedro, te escuchamos. Buenos días la señora congresista. Solamente para dar mi apreciación, pareciera que la congresista no conoce la realidad, no sabe prácticamente, no está imbuido en lo que está pasando. El sicariato, la extorsión, está que campea cada vez más. ¿Qué está haciendo? O sea, ¿qué planes tiene, presidente, como congresista
No solamente esperar pues, de que llegue el 2026 y luego hasta luego y no se hizo nada. Hay que hacer algo, pues. Creo que, no sé, no le entiendo a la congresista. Aparentemente dice que vamos a hacer esto, dice, pero eso sí, a tomar acciones ya concretas, acciones que ya prácticamente solucionen los problemas. La congresista absolutamente nada. Está prácticamente para mí está fuera de... Bien, gracias Pedro. Gracias. Adelante congresista, lo escuchamos. Claro, lo que pasa es que tengo que explicarle al señor que los congresistas no tenemos funciones ejecutivas. Si por mí fuera, me pongo mi chaleco antibalas, agarro mi ametralladora y yo misma no voy a perseguir a los delincuentes. Claro, pero usted no, tiene en la mano la legislación, o sea, yo he podríamos sido sacar gerenta, leyes, ¿no? Ustedes aprueban leyes. Pero yo no puedo hacerlo. Yo he sido gerenta de Seguridad Ciudadana de La Victoria, Sí, cierto. en Lima. Entonces, yo conozco muy bien eso. El tema es que no es mi competencia, porque esa competencia es ejecutiva. Le compete al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú. ¿Qué más quisiera yo? Que yo me iría inmediatamente a trabajar a la unidad de secuestro y Pero extorsiones. congresista, pero usted puede lograr consensos allá en el Congreso de la República y lograr leyes que puedan de repente favorecer, digamos, a que el Ejecutivo tenga que trabajar en favor de la población. Mire, es que para exigirle al Ejecutivo que trabaje, lo que se hace, de acuerdo a lo que dice la Constitución y el reglamento del Congreso, es llamar a los ministros y llamarles la atención y decirle, como yo le he dicho, Cierto. váyase a su casa. Y congresista, Pero ¿usted cree que con ese la trabajo- que con la un llamada de ratito, atención al ministro un del Interior ratito. las cosas van a cambiar? Es que ese es el problema, No ¿no? van a cambiar. Yo veo que los ministros No van al Congreso, no perdóname van a congresista, cambiar. van los ministros al Congreso, escuchan todo lo que ustedes dicen Las y luego se van 8 tranquilos y y nada ha 41. pasado. Ese es el problema. Así Hay es, más preguntas así que es. respuestas. Exitosa. Todo el mundo del Pero- Congreso habla y los ministros a veces ni les responden lo que preguntan ustedes. O terminan Por dormidos eso le como pasó digo, en el por- momento, ¿no? Por A favor, ver, una última terminen llamada de congresista. preguntarme No, pero antes voy a Ya, contestarle. a la adelante. periodista. Mire, es que eso es lo que está determinado en la norma. Y el problema es que hay un pacto entre la mayoría congresal y Dina Boluarte. Entonces, no es como cuando estaba Castillo, que viniendo nomás el ministro ahí se le censuraba. Ese es otro momento político. Pero en la minoría congresal tenemos que hacer al máximo de lo que nos dan nuestras facultades. Y yo le he dicho, váyase a su casa, Es cierto. porque no está haciendo su trabajo. El problema es que no le va a Pero hacer caso. entendamos que para censurarlo se necesitan 66 votos. Sí, sí, Ya esto hay está claro. un acuerdo político entre los fujimoristas, Perú Libre, Alianza para el Progreso, Avanza País, para que se quede el ministro. Sí, pues, y Ese lamentablemente es el las problema. normas, Ese las es normas el están problema. dadas en ese Pero sentido, pues, ¿no? Yo no Para me puedo blindar. quedar callada, yo tengo que hacer mi labor de fiscalización y hacerlo venir al ministro. ¿Te das cuenta? Porque es lo que puedo hacer. Y Si a los- mí y los demás me congresistas dieran una deberían función censurarlo, ¿no? ejecutiva, Bien. si a mí me dieran una función ejecutiva, yo la cumpliría como Claro, la he y ya cumplido sabemos del con espíritu esta que tiene usted, ya sabemos Pero del me trabajo hacen- ejecutivo que me hace hacen ustedes usted. una pregunta, Sí, sí. me hacen ustedes una pregunta en la que es imposible. ¿Por qué? Porque Las por 8 eso se llama y ejecutivo. 43. Claro porque que sí, está claro. ejecuta. Congresista, aprovechemos el tiempo para una llamadita más, por favor, le vamos a suplicar. Y creo que el diálogo que hacemos es importante para que la población tenga que tener un concepto claro de lo que pasa en nuestro país. Rolando, buenos días, exitosa lo escucha. Buenos días, Red Exitosa. Buenos días, señora congresista. No sé si ustedes están viendo por intermedio del Parlamento qué es lo que está pasando con el penal de Ica que se quedó a medio construir. Necesitamos penales para que tanto delincuente vaya a cumplir su condena. Ya son varios años que ese penal está medio construido y se ha quedado y nadie mete la mano.
yo creo que el Congreso debe fiscalizar eso y qué pasó, y de una vez liberar eso para que se construya. Otra cosa, señora congresista, me imagino que usted también ha vivido en la época del 90, cuando Lima estaba lleno de terroristas. Y esos señores generales de la policía que declaran que las Fuerzas Armadas no están capacitados para salir, los que combatimos el terrorismo fueron las Fuerzas Armadas. La policía estaba en sus comisarías. Nosotros salíamos a hacer las batidas. 10 de la noche había batidas que nadie podía transitar. Y si no cumplían, se los detenía. Y se llenaba la comisaría con personas que no cumplían. No sé qué está pasando. Tanto miedo tienen las Fuerzas Armadas, desprecian a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen personal súper capacitado para hacer esta función. Tiene personal, ojo, que no tiene la Policía Nacional. Y con causa y conocimiento lo digo, la Policía Nacional no tiene alumnos que salgan especialistas en seguridad e inteligencia. Las Fuerzas Armadas sí lo tienen, porque ingresan personal de alumnos en las escuelas de suboficiales de las tres Fuerzas Armadas y salen personal de inteligencia desde la escuela para poder trabajar ahí. Y tienen miedo de sacar las Fuerzas Armadas. Lo que están buscando es que el Perú siga desangrando. Y el Parlamento tampoco no hace nada. Necesitamos que el Parlamento apoye, que vea la realidad. Exitosa. O si no, pregunten en el año 90, 91, 92 cómo fue Lima y quién salía a combatir el terrorismo y a Bien, agarrar Rolando. presos. Bien, Rolando, Perfecto. gracias. Congresista, esa es la sensación que tiene el pueblo. Muy bien, ¿me permite? Sí, adelante, por favor. Lo que yo tengo entendido es que no fue el ejército, fue el pueblo peruano el que detuvo el terrorismo. Fueron las rondas campesinas que expulsaron a Sendero de sus comunidades. Las rondas campesinas organizadas, esa es mi opinión. Y la segunda es que mientras Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori estaba pescando, el grupo especializado de inteligencia de la Policía Nacional, el GEIN, atrapó sin disparar un solo balazo a Abimael Guzmán. Yo tengo 61 años. Yo era una mujer joven en esa época. Yo he estado al lado de cantidad de atentados. Yo he estudiado en San Marcos. Tú caminabas por la calle y ¡blum!, te reventaba una bomba porque ahí había un banco. Pero quien acabó fue el pueblo, el que acabó con el terrorismo. Cuando el pueblo dijo basta, ahí se acabó. Arrinconaron a Sendero, lo mandaron a Lima, y en Lima el GEIN, la policía, sin un solo balazo, con esos efectivos, utilizando inteligencia, fue quien capturó a la cúpula de Sendero. Al punto que el servicio de inteligencia del ejército, mandado por Montesinos, fue a donde está la prefectura hoy día a tratar de llevarse a Abimael Guzmán, Las y 8 no lo permitieron. 47. No lo permitieron. Así es que yo no estoy de acuerdo porque mira, sacas a todas las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa? ¿No se acuerdan lo que ha pasado en diciembre del 93? ¿No se acuerdan? ¿Quién le ha disparado al pueblo? ¿Quién? ¿No han sido los soldados? En Juliaca, ¿quién le ha disparado al pueblo? ¿Vamos a arriesgarnos a que salgan los soldados que no están preparados a matar a nuestra gente? Yo ahí, por ese aro no paso, porque a la gente hay que cuidarla. Yo he estado en Juliaca y he escuchado a los familiares de víctimas y mártires. Y las balas han sido de agentes del Estado. Han sido ejecuciones extrajudiciales de las Fuerzas Armadas. Bueno, sin embargo, Así es que congresista... yo no estoy de acuerdo en poner en peligro a la gente nuevamente. ¿No se acuerdan de sus muertos? Bien, congresista. Bueno, todo está claro de las posiciones que tiene usted. En todo caso, lo que hay que buscar es consensos, insisto yo, para resolver nuestra problemática. Pero Eso es lo único que queda. La sangre de las víctimas asesinadas
por los soldados está fresca. Claro y el que llanto sí. de esas madres También- lo tengo en mi mirada. También la sangre de las víctimas asesinadas por los delincuentes, pues habría que pensar, supuesto ¿y que cuántos muertos tiene la señora Lina Boluarte? Es incontable, y lamentablemente pues esta señora no tiene una pizca de dignidad, porque ella debería irse, ¿no? Y promover también que el Congreso tenga que cerrarse y buscar un nuevos rumbos en el Perú. Bueno, creo que de todas maneras Quiero habría que hacer un decirle mea culpa. finalmente algo muy importante. La ley de crimen organizado se pone en peligro a la gente. La ley 32108, nosotros hemos firmado un proyecto de ley Las para derogarla. 8 Porque y esa ley de restablecerla, crimen ¿no? organizado es una desgracia. Exitosa. Es para penalizarnos. Hay que derogarla entonces. Esa debe ser la primera misión, que hay que hacerlo pronto. Convencer congresista. a sus colegas, presentamos entonces. Sí, el sí, proyecto de ley Sí, para derogarla. pero es que no Yo- tenía yo- yo- dictamen, ¿no? Y por eso no ha pasado al Pleno. Eso es lo Bien. que falta, que llegue al Pleno del Congreso No. y convencer a sus colegas, congresistas Eso. Susel, Tengo de que trabajo- piensen es un como trabajo usted, muy difícil, de que creo. compartan su El procedimiento. posición, de que compartan su posición, porque yo he escuchado a muchos congresistas que dicen, no, que vamos a hacer tantas cosas, pero cuando no hay consenso, no se ejecutan y solamente quedamos en la posición, ¿no? O sea, más no. Y por eso es que el Congreso sigue teniendo una alta desaprobación de los peruanos. Decía usted que la Pero- Constitución dice efectivamente que ustedes son la representación nacional, representan a todos los peruanos, pero hay que preguntarle a los peruanos cuántos sienten que ustedes los representan. Esa es la otra realidad y la otra cara de la moneda que hay que superar, creo yo, congresista. La dejamos en algo final, por favor. Adelante, adelante. Señora periodista, yo todos los días trabajo en este tema, todos los días. Hemos presentado la derogatoria de esta ley y hablamos congresista por congresista. Pero hay congresistas interesados en utilizar estas leyes para reprimir la protesta social. Sí, pues. Entonces, aquí hay un interés político detrás. Y yo estoy de acuerdo con ustedes en que debe haber mano dura. Yo soy una mujer que cuando he tenido un trabajo ejecutivo he tenido mano muy dura. Pero el trabajo lo tiene que hacer la policía. Por eso permanentemente fiscalizamos el trabajo de la policía. ¿Y qué es lo que pasa con esa derogatoria? Le voy a explicar brevemente porque sé que están apurados. Miren, ahora eso está en la Comisión de Justicia y yo seguiré insistiendo para que se debata. Pero ¿quién tranca el debate ahí? Las 8 Nuevamente, y 51. el fujimorismo, Perú Libre, Exitosa. Avanza País, Alianza para el Progreso. Pero yo seguiré insistiendo, porque sí, ¿usted cómo cree que me he sentido en Lima yo? Cuando han parado a 10 millones de peruanos en Lima, que se ha parado una actividad económica, que veo a la gente que la asesinan, a un mototaxista por no haber pagado 7 soles. Por supuesto que estoy indignada y estoy al lado, pero comprendan también que si por mí fuera, yo me pongo mi ametralladora, me pongo mi chaleco Yo también lo haría. y me voy a Yo también lo haría. cuartelar Susel, porque si yo tuviéramos, ¿no? yo me pongo Congresista, mis borseguitos una y última salgo, pregunta, pero por no favor. Es mi función, Congresista, caballero, una, señora, ajá. no es mi función. Cierto, Lo cierto, que sí congresista. puedo es exigirle a la Claro que policía sí. que haga su trabajo De hecho, y no sí. lo está haciendo. Ajá, solo cumplir la ley. Congresista, una última pregunta. ¿Usted logró reunirse con los congresistas de Puno, de repente, para buscar un consenso? ¿Cuál es la posición de ellos? ¿Qué siente usted que hacen ellos, ¿no es cierto?, a favor de un país que se desangra en estos momentos. Mire, yo converso a la hora de que hemos estado pidiendo las firmas para interpelar al ministro del Interior, que hace un pésimo trabajo, que nos tiene, ese es el responsable que nos tiene, sí, el ministro. Hablamos con todos los congresistas de todas las regiones y en todas las regiones es el mismo problema. En Trujillo, en Piura, en Arequipa, no solo es Puno, en todos lados estamos así. Yo vivo en Lince, un barrio de clase media de Lima. 2 veces nos han puesto granadas en 2 hoteles de Lince. Granadas de guerra. Todo el Perú está así. Por eso tengo que exigirle, y le vuelvo a exigir a Dina Boluarte, y le vuelvo a exigir al comandante general de la policía,
Y le Las vuelvo a 8 exigir y 53. al Congreso que exonere Exitosa. del dictamen de justicia y que vaya al Pleno para derogar esa ley de crimen organizado que lo único que quiere es reprimir a la gente que quiere protestar. Pero sí estamos haciendo la fiscalización a la policía y al Ministerio del Interior todos los días, porque todos los días en todas las regiones del Perú tenemos a alguien muerto, alguien secuestrado, alguien herido, porque se ha perdido el control. Dina Boluarte no está gobernando, ha perdido total control del país. Congresista. La responsable aquí es Dina Boluarte. Bien. Congresista, Que muchas no gracias. ejecuta. Gracias por su tiempo. Gracias por el Gracias tiempo a que nos ustedes. ha dedicado. Un gran abrazo a todos mis hermanos de Puno. Bien. Ocho.